tardes, familia de Casa de Pan. Bienvenido a Casa en Línea. Espero que estés teniendo un día bonito, un día agradable en la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra que este es el día de gozo que Él diseñó para nosotros. Así que yo te pido que te alegres, que te goces en su presencia. En este servicio vamos a proclamar que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que Él es fiel, que Él volverá por nosotros, que Él vendrá por una iglesia preparada, por una iglesia que le ame. Yo te pido que dispongas todo tu ser, tu corazón, tus pensamientos, tu cuerpo, para que le aplaudes, para que le cantes, para que le adores. ¿Por qué no levantas tus manos con nosotros y le dices: Señor, aquí estamos, aquí está tu manada pequeña que te ama, tu manada pequeña que quiere declarar en esta bendita noche que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres fiel, que eres omnipotente, que no hay nadie como tú, Señor. Queremos unirnos a toda tu iglesia amada en lugares del mundo, Señor, que estamos proclamando que tú eres grande, que el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la honra, la riqueza, la sabiduría, la alabanza. ¿Por qué no le das un aplauso ahí en tu hogar? Dáselo con todo tu corazón. Nuestro Dios es digno, digno de recibir la gloria. ¡Aleluya! Escribe ahí: yo te amo, Jesús. Vamos, reacciona a este video y que todos tus contactos puedan ver que tú le amas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos. Señor omnipotente, de cielo, tierra y mar.
amamos, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Te amamos, Señor. Tú eres grande. Eres grande. Eres incomparable, Jesús. Jesús. ¿Por qué no escribes Jesús, te amo? Jesús, te adoro. Jesús, te amo. Precioso Rey. El esplendor, el esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre, la tierra alegre.
no permitas que nada te distraiga en este momento. El Espíritu Santo está obrando en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Te amamos, Jesús. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Vamos a cantarle a Jesucristo. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros.
dicen amén. Vamos. Veré las nubes encender, tú volverás tronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Vamos a dar un aplauso con todo tu corazón. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, amado Rey. Te esperamos, te esperamos. Levanta tus manos conmigo y dile: yo te espero, Rey. Yo te espero, Rey Jesús, espero tu regreso. Por eso te pido que limpies mi vida, que limpies mi mente, que limpies mi corazón, y que por medio de esta palabra que vamos a recibir en esta noche, seamos transformados, seamos cada día más como tú, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador. ¿Por qué no le das un aplauso ahí en tu casa con todo tu corazón aquí? Dispón todo lo que eres para recibir la palabra. Damos la bienvenida a mi amado, a mi precioso esposo. Que Dios te bendiga. Qué hermoso es estar en la presencia gloriosa, bendita de Dios y amarle, adorarle con todo nuestro corazón y exaltarle por sus grandes maravillas, porque Dios es bueno, es fiel y para siempre su misericordia. Amamos al Rey, amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Padre Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu presencia, tu bondad, tu amor y tu gracia. Gracias por tu misericordia, porque eres bueno, fiel, santo y verdadero. Te adoramos, te bendecimos en esta hermosa noche y te pedimos, Padre Dios, que bendigas nuestra casa de pan, que bendigas nuestra familia amada, que los llenes de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu gracia, de grandes y poderosas bendiciones. Gloria, 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 gloria al Rey. Vamos a ir a la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículos 1 al 6, y dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero la tierra. Bendecimos y alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Hemos estado revisando cómo Dios en la identidad, aunque hoy no puse el título completo, pero Dios en nuestra identidad dentro del cuerpo de Cristo. En primer lugar, somos hijos de Dios, que eso es algo que tiene que quedar bien sentado y bien claro en nuestra mente, que como hijos tenemos un lugar en la mesa, que como hijos tenemos la bendición de poder estar delante de su bendita presencia, recibiendo de las virtudes, de las cosas más hermosas que un padre le puede dar a un hijo. Enseguida estuvimos revisando que Pablo le dice a Timoteo: tú como buen soldado, habla de que estamos en una guerra. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, que es, estamos en una guerra, y sabemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que la guerra de nuestra milicia no es contra carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Dentro de este tema de los soldados, aunque yo le traía muchas ganas a ver los rangos todavía, pero no quiero hacerlo muy largo. Ayer llegaron más preguntas, ahorita empezaron a mandarme algunas preguntas a ver si las contestaba. Espero en Dios poder contestar todas sus preguntas. Decíamos, como buen soldado, la primera característica de un soldado es la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia trae la bendición, y porque la obediencia permite
el mover del Espíritu Santo en nosotros. Digamos que en la obediencia es como producimos el machacar las olivas para que la unción respalde nuestras vidas, nuestro ministerio y todo lo que hagamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es fundamental que usted y yo estemos en obediencia a Cristo, para que la bendición de Dios esté con nosotros en el momento de enfrentarnos con principados, con potestades o con demonios, cuando de pronto tienen manifestaciones, como veremos enseguida otros cuantos ejemplos de acuerdo a las preguntas que ustedes han estado haciendo. Un soldado produce seguridad, es el ejército, está puesto por los países, está puesto por los reinos para que produzca seguridad en el pueblo, y nosotros como buenos soldados de Jesucristo debemos de producir esa seguridad en la iglesia de Jesucristo, que sepa el mundo y que sepa la iglesia y que sepa toda la gente que hay guerreros de Jesucristo, que si viene una manifestación demoníaca o cualquier cosa que quiera producir Satanás, estamos prestos para pelear la batalla y para sacarlo fuera de nuestras vidas en Cristo Jesús nuestro Señor. Vimos 4 características que van en el sentido de la responsabilidad. Decíamos, un soldado es valiente. Necesitamos personas muy, muy valientes para que en el momento en que venga la manifestación de los demonios, pues no corra, ¿verdad? No se asuste, no se espante con las manifestaciones espirituales que de pronto nos podemos encontrar cuando estamos haciendo guerra espiritual, porque existen, se dan, y no solamente porque nos hayan platicado a lo largo de un ministerio ya de muchos años, hemos tenido muchísimas manifestaciones de parte del enemigo y estamos aquí, así es que hemos ganado la batalla y hemos salido adelante, pero se tiene que tener mucho valor, porque imagínate una persona que se asusta porque se le apareció la viejita sin cabeza, y eso que la viejita no tiene cabeza, imagínate si la tuviera, y se espante y salga corriendo. Necesitamos personas muy valientes. Número 2, comprometidas al máximo, obedientes, ordenados, personas leales, decíamos en otra de las charlas que hemos tenido respecto a este tema, personas leales, personas que tengan honor, que sean honorables delante del Señor. Y lo que estuvimos viendo que produjo las preguntas es: estudia y conoce al enemigo. Un buen soldado de Jesucristo estudia y conoce al enemigo, se prepara y sabe del uso de las armas. Por supuesto, tiene que estar muy entrenado en el uso de las armas para que te des cuenta cuando es una manifestación sobrenatural de parte de Satanás. ¿Por qué? Les he platicado más de alguna ocasión que tuve una ocasión, estoy predicando en nuestra casa de pan, todo parece ir muy bien, y de pronto empiezo a sentir una presencia en la parte trasera del auditorio. Yo estoy en un tema poderoso, estoy hablando, liberando, y de pronto, de esas veces que sientes la mirada, que sientes que algo hay una presencia detrás de mí, y cuando yo volteo hacia atrás, vi una cosa horrible, o sea, una cara gigantesca, con ojos como llamas de fuego, penetrantes, sentía hasta calor, tenía pico y con las alas extendidas así, pero alas grandes, gigantes como las águilas. Y pues lo primero que vino a mi cabeza fue reprenderle. Y yo iba a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, cuando el Espíritu Santo me dijo, no le reprendas, es tu ángel. Yo creía que el ángel de la guarda era un invento de los católicos, y dice, no lo reprendas, es el ángel de la congregación. Y ahí estaba en la parte de atrás, era una mole gigantesca, los ojos brillantes, el pico como de águila, las alas extendidas, majestuosas, sacaba fulgores del plumaje de sus alas, color dorado, maravilloso, con unos tonos yo no veo muy bien los colores, pero puedo ver como unos tonos
tintos, rojizos como el color de la sangre. Muchas personas han visto el ángel, lo han visto, el ángel de la congregación, y quieren que yo cambie las cortinas. En lugar de blancas o negras, quieren que las ponga rojas, porque ven como tinto, así como si fueran de cristal, refulgentes, brillantes las alas, espectacular. Ahora que lo veo bien, pues no estaba tan feo, es un hermoso ángel que Dios tiene resguardando nuestra congregación. Y entonces me dice el Espíritu Santo, me dice, no lo veas, no lo reprendas, viene de mí. Es el ángel que cuida, es el ángel de esta iglesia. Y entonces me lleva a Apocalipsis, donde dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Bueno, así cuando yo mande un recado, se escribe al ángel de la iglesia de Casa de Pan. Hay un ángel, y pocas iglesias, pensé yo, porque en pocas he visto una manifestación de esta magnitud, hay algo así. Dice, yo algún día vi junto al baño de los hombres, pero solo una silueta. Le dije a Cari que vi una bruja, pero ahora ya sé lo que era. Ok, sí hay una manifestación, hay manifestaciones sobrenaturales, pero hay que saber de parte de quién. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Juan, prueben todos los espíritus, porque no todos los espíritus proceden de mí. Por eso es bien importante. Yo en ese tiempo yo ni sabía que había un ángel, pero sí fue un susto terrible. O sea, lo primero fue intentar reprenderle porque no quería salir corriendo en medio de un culto. Estoy predicando, me entró llanto, empecé a sentir como que me temblaba el labio inferior y un nudo en la garganta, y me entró llanto y terminé mi predicación en llanto. Pero hay que saber cuándo son este tipo de manifestaciones, cuándo son de parte de Dios y cuándo son de parte de Satanás. Una pregunta que me hicieron es, ¿los demonios pueden afectar la atmósfera de toda una congregación? Por supuesto que sí. Cuando entra un demonio, el demonio no puede poseer a una persona que ya recibió a Cristo como Señor y Salvador. Un cristiano, como enseñamos en la primera parte de este tema, no puede ser poseído por el demonio, pero cuando el diablo entra a una congregación y empieza a operar entre la gente, por supuesto va a generar una influencia, va a generar problemas, va a traer desquiciamiento, va a tener un montón de situaciones bastante incorrectas. Yo me recuerdo, entré una ocasión, me invitaron a predicar en una de nuestras playas. Yo iba a un congreso y me quedé hospedado en un hotel que quedaba pues básicamente a 4 cuadras aproximadamente de la congregación, frente al malecón, muy bonito. Y llegué una noche antes, me paseé por ahí a gusto y me acosté temprano, y desde que desperté en la mañana yo estaba sintiendo opresión, una opresión que se siente cuando, no sé si te ha pasado, pero sientes algo no está bien. Yo siento que algo está mal, algo no es correcto. Cuando yo entro a la congregación, empiezo a ver la forma en que se saludaban y la forma en que se comportaban aquellas personas, y empiezo a detectar un espíritu de lujuria fuerte que estaba operando en aquel lugar. Fuerte, la gente, los hermanos estaban operando en ese espíritu, y no dejaban de cuchichear y de voltear y distraerse con las hermanas, y las hermanas como que hasta les gustaba, porque algunas iban pues no muy bien, no con el vestido, pues no muy bien decorosas, y entonces estoy predicando y el espíritu ese me molestó hasta que grité, espíritu de lujuria, fuera de este lugar. Yo reprendo la lujuria, la fornicación, el adulterio por la sangre de Cristo. Y fue un grito así que hasta más el pastor y la pastora hasta hicieron un movimiento de ¿qué fue esto?
y yo logro limpiar aquel lugar y después en la administración caían como culebras. Y ya cuando yo termino mi predicación y me fui a sentar, y pues yo estaba penado, pero tenía que hacer eso. Me siento y se acerca una profeta y me dice, pastor, aquí había serpientes, aquí había esas serpientes muy ágiles, muy ladinas y nadaban así como si hubiera agua en la congregación y yo veía eso y yo le dije a mi pastora, dice, yo le decía, hay serpientes, hay un espíritu feo en este lugar y pues me reprendieron y me pusieron en paz, me dijeron que no estuviera dando lata, pero cuando usted sacó, dice, ese espíritu horrible que estaba en este lugar, dice, las vi como si escurrieran, como si hubiera alrededor de aquel edificio jardineras a los lados, vi cómo se fueron escurriendo y se fueron, se extinguieron, se largaron. Dice, yo quiero que eso esté fuera de mi casa, porque no puedo estar viendo todo lo que pasa y que todos los demás estén ciegos. ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces ungimos y oramos y bendecimos aquel lugar, prohibiéndole a ese espíritu maligno, ¿verdad?, que estuviera operando y desquiciando una congregación. Ya habían caído algunos en fornicación, ya había muchachas embarazadas de hermanos, o sea que las embarace un impío porque las engañó, pero las engañaba un hermano de pronto y decíamos, pues, ¿qué está pasando en este lugar? Ya había situaciones muy feas en aquel lugar, de pleitos porque te le quedaste viendo y ese tipo de cosas, y ungimos y bendecimos. Yo eventualmente que hablaba con aquel pastor le decía cómo van las cosas y él dijo, estamos bien, pastor, vamos caminando bien. Creo que quedó muy bien aquí la iglesia con la administración que tú nos diste, muchas gracias. Después el pastor cayó y la iglesia se dividió. Esas desgraciadamente son historias que son difíciles de contar, pero hermanos, cuando detectemos la presencia de un espíritu incorrecto, no solamente es en una iglesia, puede ser en una casa, hay lugares donde están operando, hay sitios donde llegas. No sé qué día entramos, mi esposa y yo y mi hijo entramos a un lugar, andábamos buscando algo y entramos y yo sentí inmediatamente un espíritu incorrecto y le dije a mi esposa, salgamos de aquí, vámonos de aquí, no podemos estar. Y en cuanto salimos de aquella tienda y nos fuimos hacia otro lado, me dijo, ¿sentiste? Le dije, sí, sentí el espíritu es incorrecto, ¿por qué no voy a estar peleando un espíritu en una tienda? Yo lo saco y cuando yo me vaya, él vuelve a entrar, porque debemos de entender que hay algo que les abre la puerta. Yo tengo autoridad en mi casa. Cuando en mi casa empieza a operar un espíritu extraño, por ejemplo, que Manuel empieza un poquito huraño y que empezamos a notar que él está rezongoncillo o algo, inmediatamente nos hincamos y empezamos a expulsar ese espíritu que quiere venir a agitar o que quiere venir a meter sedición o rebeldía o que quiera meter cualquier cosa a nuestra casa, a nuestro bebé, inmediatamente se purifica y yo le ordeno que se largue y le pongo vallado a mi casa para que no se meta. ¿Por qué? Porque aquí yo soy la autoridad, pero en una tienda yo no soy la autoridad, mejor no me meto allá. Como te decía en el culto anterior, no te metas en un lugar de demonios, no, tú no puedes estar en un panteón, que es otra de las preguntas que me hicieron acá. Entonces, ¿qué pasa cuando se muere un familiar? Mi recomendación es, ora por los vivos, ora por la gente por los que están con dolor, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo recomendable es no ver, no tocar, porque la Biblia prohíbe aún la evocación de los muertos. La Biblia prohíbe la evocación de los muertos, que te estés acordando de tu difunto, que te estés acordando de tu esposo muerto, de tu esposa muerta, o del hijo aquel que se murió hace tantos años. La evocación de muertos es un pecado grave, grave, que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque es lo que hace la santería, es lo que hace
la brujería, lo que hacen los hechiceros, todos los que practican el ocultismo. No está permitido para los cristianos la evocación de los muertos. La gente se muere y punto. Ni la visita a los panteones, ni celebrar el Día de los Muertos, mucho menos los días que inventaron los gringos de las brujas y de esas cosas, de los espantos. Todo ese tipo de cosas no están permitidas para nosotros. Son de esa forma es como se abren puertas, y es como esas puertas, al abrirlas, empiezan a permitir que venga la operación de demonios, ya sea en nuestra casa, en nuestra vida, o en nuestro negocio, en nuestro hogar. De hecho, recomiendo, si usted tiene un negocio, no sé, vamos a poner un ejemplo, usted tiene un puesto de tacos y cuando vayan los clientes, coman y se vayan, usted ora para que todo espíritu incorrecto que esas personas hayan estado influenciadas o hayan tenido en ellas, se vaya con ellos, que se vaya, que no se quede nada. ¿Por qué tenemos que estar muy al pendiente de la operación demoníaca? Porque el demonio es muy astuto, es muy hábil. Él está buscando la forma, y cuando ve que tú eres un hijo de Dios, pues está buscando la forma de atacarte, de ver cómo maldecirte, cómo quitarte todas las bendiciones que Dios te da. Aún le digo a la gente, yo aún cuando vienen los del agua y meten sus garrafones y los ponen, ahorita no lo hacen, ahorita los dejan en mi puerta, pero cuando no había pandemia y lo hacían, en el momento en que le pagábamos al hombre y se iba, nosotros oramos: Padre, en el nombre de Jesús, que ningún espíritu que está operando en este hombre a causa de sus pecados se quede aquí, que no haya ninguna influencia. Purificamos el aire, purificamos nuestra casa y declaramos que aquí solamente está permitido que tu Espíritu Santo esté operando entre nosotros, porque no sabemos qué espíritu está operando en las personas. Tenemos que ser muy estrictos. No puede entrar cualquier persona a nuestra casa. No, porque en el momento en que entran algunas, entran y empieza a haber una operación de demonios que después quizás tengamos que lamentar. Entonces, dice, ¿los demonios pueden obstaculizar el trabajo de una congregación? Esto pregunta un pastor. Los demonios pueden. De hecho, los demonios están asignados a una congregación para estar obstaculizando. Demonios que producen ira, que producen contienda, demonios que producen chisme, murmuración, juicio, condenación. Toda esa operación de demonios, claro, están asignados para obstaculizar el trabajo del pastor. De hecho, la familia más atacada de una congregación es la familia pastoral. Por eso es bien importante que todo el tiempo el pastor, los pastores, estemos en santidad y estemos constantemente orando, bendiciendo. Nosotros cuando llegamos a Casa de Pan antes de un culto, nuestra oración es muy importante, porque ordenamos a todo espíritu que se vaya, todo espíritu que no provenga de Dios, espíritus incorrectos, todo espíritu que venga operando en cualquier persona. Incluso hay espíritus de distracción. De pronto estás predicando y te das cuenta que la gente no te está poniendo atención, están distraídos. Y yo he parado cultos para decir: espíritu de distracción, fuera de mi casa, largo de aquí. Ya se quedan todos así como diciendo: lo dijo por mí. Pues claro, ¿por quién más? Si te estás distrayendo, le estás dando pie a un demonio a que esté operando. Pero entonces la familia pastoral es atacada. Los pastores somos atacados casi siempre. Una hora antes del sermón hay 5 problemas. Una hora antes del culto hay 10 problemas. Un día antes se empieza como a caer el mundo. Yo dejé de dar consejería antes de los cultos. Los puse en medio de los cultos para estar fortificado por el poder del Espíritu Santo, porque entre culto y culto yo tenía alabanza, que era el momento en que yo podía orar para poder pararme al frente, porque antes me tundía. Antes de la predicación llegaba la Chabelita y echaba ahí todo, y de pronto yo ya no podía predicar a gusto. Todo eso es necesario que lo tengamos en cuenta, porque sí pasa. De hecho, les decía, pues, hay demonios que son, así como tenemos ángeles asignados,
Usted ha visto que hay cultos en los que de pronto está la alabanza y están ángeles entre nosotros. Hemos tenido la gran bendición en nuestra casa de pan de que no he sido el único. Casi siempre cuando los ángeles están cantando con nosotros, ustedes los escuchan conmigo ya. Es muy lindo. ¿El pastor los escuchó? Sí, claro que los escuché, cantamos juntos. Escuchamos las voces tan lindas, las trompetas, instrumentos que yo no sé qué instrumentos porque se oyen hermosos y que volteas, ¿quién lo está tocando? Pues es que no se ven, son ángeles. Pero también hay demonios que están asignados que van a traer la distracción, el rumor, la discordia, sobre todo la crítica. Luego se detecta a las personas que traen espíritus juiciosos, ¿verdad? Estás predicando, te están viendo así como, a ver, diviérteme, te están viendo como si, ¿a qué horas te callas? Claro que uno se da cuenta y pueden estar estorbando, obstaculizando el trabajo de una iglesia. Los demonios pueden provocar manifestaciones físicas. Sí, les he compartido que la primera vez que yo tuve que sacar un demonio era una persona que tenía estigmas. Me ponía letreros con sangre en su cuerpo. Era una señora que tenía posesiones demoníacas y cuando venía la posesión demoníaca, escribía letreros en su cuerpo, aquí en la parte de su pecho alto, aquí tenía la blusilla y aquí ponía letreros o en la frente y de pronto estaba toda sesgada, toda rasgada, sangrando de una manera espantosa. Y esto pues fue precisamente cuando llegó la mamá de Rosy, la que fue nuestra última directora de la escuela infantil. Su mamá llega a la congregación, ellos empezaron a trabajar en Casa de Pan, estaban con Ernesto sirviendo en la puerta y eran muy serviciales, siempre fue una familia muy servicial. Su mamá se llamaba Aurora y un día me llama Aurora y me dice, pastor, viene esta persona, estamos ministrándola aquí en la casa de Olivia y resulta que tiene estigmas, se está sangrando del cuerpo y está diciendo groserías con letreros en su cuerpo. Y yo estaba trabajando, les dije, pues sáquenle al demonio y sáquenle al demonio. Y si en la tarde sigue la cosa así, yo voy. Y pues no, todo el día estuvieron ahí batallando. Cuando yo llegué a la congregación eran 6, 7 de la tarde. Allí estaba la persona tirada en el suelo, un charco de sangre espantoso. Y empecé a orar pero me ponía letreros, groserías horribles, no las puedo decir. Ponía groserías, ponía nombres de personas que nadie tenía por qué saber de mi pasado, en las manos así. Luego quería quitarse la ropa y estaba toda así como agrietada, sangrando. Fue una cosa espantosa. Y era la primera vez que yo iba a atender esta situación. Así es que, Señor, le dije, yo estaba orando, cerré mis ojos, le dije, Señor, por favor, ten misericordia de ella. Yo no le dije de mí, ten misericordia de ella. Está sufriendo, está sangrando. Y cerré mis ojos. Y cuando abrí mis ojos, la persona estaba normal, acostada en el suelo. Pero en cuanto se dio cuenta que abrí los ojos, empezó a pintarse y a poner un montón de porquerías en la frente, así se hacía sin rascarse, se le hacían así como como si lo hubiera rasguñado un tigre, un león, una cosa así horrible. Y entonces les dije a Aurora y a Olivia y a todos los que estábamos ese día, cierren los ojos, no la vean. Y entonces ya me había dado la llave, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y por la sangre de Cristo te ordeno que la sueltes, y te ordeno que te vayas lejos de aquí, y te ordeno que vayas al abismo de donde saliste, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.
y le impuse las manos en la frente y se oyó como si hubiera puesto las manos en un comal con aceite hirviendo. Pero yo no sentí nada, nomás fue el sonido y ¡pum! La persona se soltó en el suelo y se puso a llorar. Y fue que ese demonio se manifestaba porque nosotros teníamos los ojos abiertos y porque nosotros estábamos permitiendo que se manifestara. Quedaron exhaustas estas personas. Gabriel se llamaba el esposo de Aurora, y toda la familia ahí quedaron exhaustos. Gerardo Reyes, no sé si lo recuerdan, cansados. Pastor, dice, ¿por qué no veniste? Dice, batallamos todo el día. Pues que sí hay manifestaciones físicas, se manifiestan en diferentes formas, como ya les decía en ocasiones anteriores. Toman figuras, hay veces de animales o cosas de esas, o como se me quiso presentar una vez, el más reciente, estamos en una pequeña congregación donde me habían invitado a predicar y se empieza a manifestar. Yo estoy en la alabanza y la adoración y de pronto volteo a mi costado derecho y ahí está una muchacha que había tomado los rasgos físicos de mi hermanita, de una de mis hermanas, que en la gloria de Dios ya descansa. Y yo volteé y la vi y literalmente era mi hermana, su pelo, sus ojos, todo, y estaba molestándome, pero no caí en el juego, porque me quería producir como una especie de dolor, me quería producir como sacarme el llanto, porque empecé a sentir un nudo en la garganta y empecé a sentir, pues imagínate, después de años de muerta, me quería hacer sentir que fuera y la abrazara. Y entonces cerré mis ojos, recordando aquella de los estigmas, cerré mis ojos y yo solo me concentré en la alabanza. Esa ocasión yo no oré, no, nada, absolutamente nada. Simple y sencillamente cerré mis ojos y me concentré en la adoración, y con la pura adoración, si hay algo que el diablo no resiste, es la adoración. Es la adoración. Ponte en adoración, ponte en adoración. Y te vas a dar cuenta que el demonio huye. ¿Qué es lo que ha pasado cuando ha habido así manifestaciones? Una ocasión así me estaba hablando uno de mis hijos, Ángel. Su hijo estaba teniendo visitas inesperadas. ¿Y qué fue lo que les dije? Pónganse en alabanza y pónganse en adoración. No sé si está Lidia y Ángel por ahí, pero ellos son testigos que con pura alabanza y adoración, y obviamente las oraciones que yo hice por el bebé, el demonio dejó de estar molestando, porque no tiene por qué estar molestando, y mucho menos a un bebé. Entonces, sí, claro que hay, se manifiestan físicamente, se manifiestan en la oscuridad, se manifiestan como una nube muy densa, llena de petróleo, yo creo, porque no creo que sea agua. Esos son tipos de manifestaciones que tienes que estar muy trucha para que los puedas quitar. Yo les dije hace poquito aquí en las vías, estamos caminando por las vías, mi esposa, mi hijo y yo, y vi un hombre enloquecido. Y entonces dejé que mi esposa se adelantara y reprendí a ese demonio. En el nombre de Jesús, suéltalo, le dije. Y nos fuimos, íbamos a la tienda a comprar leche. De regreso ya hacia la casa, ya con la leche y toda la cosa, vi al hombre, se le salió el demonio, se estaba bañando en la calle, estaba con el torso desnudo y se estaba bañando, se estaba limpiando, y volteó, hizo contacto visual conmigo, así como con una tristeza, pero yo sé que el demonio lo dejó, yo sé que él estaba libre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. De que hay manifestaciones físicas, sí, pueden traer locura, pueden traer esquizofrenia, pueden traer amargura, el demonio puede traer dolor a tu vida,
y hay que expulsarlo. No le permitas ni un solo día estar con él, no permitas que el demonio cohabite ni con ustedes ni con nadie de tu familia, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. El cigarro le llamó la atención a alguien que hablé de alguien que sanó de alcoholismo y tabaquismo. El cigarro puede tener alguna especie de demonio operante. Me pregunta una mujer, la respuesta es sí. Sí, todas las marcas de cigarrillos, esto es algo muy viejito, pero antes yo subía un video donde les mostraba en las cajetillas de cigarros mensajes demoníacos, mensajes subliminales, en la de Marlboro, en la de Camel, no sé si todavía existan, faros y todos ese tipo de cajetillas, traían mensajes demoníacos, imagínense en la cajetilla. Por supuesto, los que se dedican a eso, pues se dedican a matar gente. No encuentro otra forma de describir su negocio. Yo pude una ocasión quitar a una persona que dejara de fumar, simple y sencillamente le dije, rompo el poder de la nicotina en ti y a partir de hoy el cigarro te dará asco. Fue todo lo que le dije. Él trabajaba en una planta de frituras muy conocida y a partir de ahí, porque antes se tenía que salir de la planta, se fumaba el cigarro, después tenía que asearse y lavarse muy bien la boca porque no lo dejaban entrar. Y en el nombre de Cristo Jesús expulsamos el poder de la nicotina y esta persona se llama Flavio, todavía es mi amigo, dejó de fumar 30 años después de ser una persona fumadora. Claro que sí se puede, sí hay demonios que operan de esa manera. Finalmente, pregunta que una vez escuchó a una disque profeta, dice la persona que me escribe y que me pide no decir, escuchó a una disque profeta hablando en lenguas, pero que cuando ella la escuchó, claramente se dio cuenta que no eran lenguas del Espíritu Santo, sino que estaba hablando muy extraño y era muy agresivo lo que aquella persona estaba hablando en lenguas. Y claro, los demonios hablan en lenguas espirituales, recordemos que son espíritus que están operando alrededor de nosotros, que nos quieren destruir, que quieren dañarnos. Sin lugar a dudas, el diablo es un imitador, pero hay que recordar de dónde viene Satanás. Satanás vivió en la gloria de Dios, Satanás vivió en todo lo alto. Yo no sé si era cielo, yo no sé qué era, pero él vivió con Dios. Entonces, yo he escuchado, pero son diferentes. Si usted ve cuando un brujo está hablando en lenguas, se oyen conjuros, se oyen palabras muy feas, muy grotescas, diferentes a cuando un pastor o un ministro, un profeta, una profeta está hablando en lenguas. Se van a distinguir porque están hablando y como que las aúllan, como que hablan un poquito más alargado. Entonces, claro que sí hay espíritus que hacen que una persona se ponga a hablar en lenguas, pero que no vienen de Dios. Y hablo en lenguas espirituales del lado oscuro, del lado de Satanás. Entonces me dice esta persona, cuando eso pase, ¿qué tengo que hacer? Es bien sencillo, repréndele. Empiezas en adoración, adoras a Dios y después hablas en lenguas espirituales con el Espíritu Santo, tomas autoridad y en el nombre de Cristo Jesús le ordenas que se calle y que se salga del lugar, si es que es en la iglesia o en tu casa o donde quiera que los escuches hablar. Los brujos, cuando hacen sus hechizos y cuando hacen todo este tipo de cosas, producen, hablan en lenguas extrañas. Yo no les puedo decir otra cosa. Hablan en lenguas extrañas y hacen sus conjuros. Por eso es bien importante saber distinguirlos, porque hay que callarles. En el momento en que estén hablando en lenguas extrañas, hay que callarles, ordenarles que se callen, que cierren la boca y que se larguen. ¿Por qué? Porque no podemos estar entre ellos y con ellos.
La última, y nos vamos, que alguien me preguntó si un brujo puede entrar a la iglesia. Pues sí, se meten los brujos a la iglesia y hay veces van con la comisión de destruir, de hacer cosas. Por eso es bien importante lo que les decía al iniciar esta clase. Mi esposa y yo siempre oramos, expulsamos todo espíritu incorrecto, todo espíritu que no proceda de ti, Señor, y por la sangre de Cristo cubrimos este lugar, hacemos vallado y les prohibimos la entrada, porque por supuesto, claro que puede entrar alguien que esté trabajando para el enemigo y hay que buscar que deje de operar en el demonio y que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. No hay más preguntas. Si hubiera más preguntas, voy a dejar solamente el día de mañana para que las hicieran, para poder avanzar, porque me atoré en esta parte. Yo sé que les interesa mucho, porque pues todos tenemos muchas veces ataques o tenemos alguna situación incorrecta. Alguien me preguntó sobre las pesadillas, pero me dijo que no dijera. Tenemos situaciones así y pues tenemos que tener respuestas. Yo ya le contesté, ya le dije lo que se tiene que hacer, pero si tienes alguna duda, hay opresión o hay oposición demoníaca en tu casa, en tu vida, ten la confianza de que en Dios, de que vamos a ser discretos, como en este caso, con la persona que pregunta, y que vamos a contestar lo mejor posible, hablando bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y por supuesto pelear la buena batalla, que es contra huestes espirituales, contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes, y la victoria ya está en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es tomarla con autoridad y bendecir nuestros hogares y nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración, por este tiempo en tu palabra. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo de gloria y tu poder inunde nuestras vidas. Yo reprendo todo espíritu incorrecto que puede estar operando en mi familia espiritual, en cada uno de ellos, y por tu amor y tu sangre expulso todo demonio y todo espíritu incorrecto de sus vidas, y proclamo por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que hay paz, hay libertad y hay autoridad entre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga, los unja, los llene de su amor, de su paz y de su gracia. Que el Espíritu Santo reine en sus hogares. Este es el Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleve el viento. Aquí nos vemos mañana, 8 de la noche, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. Que Dios los bendiga abundantemente.